Los sueños de Heavenly. Saga Castile 1. Primera parte. En los Willys. Capítulo 4. Sara. El canto de nuestro solitario gallo, con su harén de 30 gallinas, nos despertó a todos. El sol no era más que un halo rosado en el cielo oriental. El canto fue seguido de los murmullos de mamá al despertarse, del rumor de la abuelita y el abuelo dándose la vuelta y del primer llanto de nuestra Jane, porque siempre le dolía la barriga por la mañana. Fanny se sentó y se frotó los ojos. Llegó y pasó otra Navidad sin que recibiésemos ningún obsequio que la hiciese memorable. Solo nos dieron algunos objetos de uso corriente, como cepillos de dientes y jabón. Si Logan no me hubiese regalado un brazalete de oro con un pequeño zafiro incrustado, nunca habría recordado aquella Navidad. Yo no tenía nada que obsequiarle, salvo un gorro de punto que yo misma había tejido. «Es magnífico», dijo él poniéndoselo. «Siempre había querido tener un gorro rojo hecho a mano. Muchísimas gracias, Heavenly. Sería estupendo que me hicieses una bufanda roja para mi cumpleaños, que será en marzo». Me sorprendió que se pusiese aquel gorro. Era demasiado grande, y no pareció advertir que me había saltado un par de puntos y que la lana había sido tan manoseada que estaba bastante sucia. En cuanto pasó Navidad, empecé a trabajar en la bufanda. La terminé para el día de San Valentín. En marzo sería demasiado tarde para llevar bufanda, le dije sonriendo cuando él se envolvió el cuello con ella. Y continuaba llevando el gorro rojo al colegio todos los días. Su afición a aquel horrible gorro me satisfacía en él más que cualquier otra cosa. Cumplí los 14 años a finales de febrero. Logan me obsequió con otro regalo, un lindo suéter blanco que hizo que los ojos negros de Fanny echasen chispas de envidia. El día después de mi cumpleaños, al salir del colegio, Logan se reunió conmigo donde terminaba el sendero de montaña. Me acompañó hasta el claro que había antes de la cabaña, e hizo lo mismo todos los días que siguieron hasta que llegó la primavera. Keith y nuestra Jane aprendieron a quererle y a confiar en él, y Fanny desplegó todas sus artes de seducción, pero Logan siguió haciendo caso omiso de ella. Enamorarme a los 14 años era tan estupendo que tenía ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. Era tan feliz. Los gloriosos días de primavera pasaban con demasiada rapidez, ahora que el amor flotaba en el aire, y yo necesitaba tiempo para disfrutarlo. Pero la abuelita y Sara me exigían de manera implacable que les dedicase todos mis ratos libres. Tenía que plantar las hortalizas, además de las otras tareas que estaban a mi cargo, pero no al de Fanny. Sin el huerto grande que había detrás de nuestra cabaña, no habríamos estado tan bien alimentados. Teníamos coles, patatas, zanahorias, coles rizadas para el otoño, nabos y, sobre todo, tomates. Esperaba los domingos para ver a Logan en la iglesia de nuevo. Cuando estábamos allí, sentado él al otro lado del pasillo, buscando y reteniendo mi mirada y enviándome tantos mensajes en silencio, por fuerza tenía que olvidar la pobreza de nuestras vidas. Logan compartía con nosotros muchas de las cosas que había en la droguería de su padre. Cositas que él consideraba vulgares nos llenaban de satisfacción, como champú, perfumes o una maquinilla de afeitar y hojas para Tom, que empezaba a tener algo más que pelusillas sobre el labio superior. Un domingo por la tarde convinimos en IR a pescar al salir del colegio, aunque Logan no dijo a sus padres quién era su compañera. Yo estaba convencida, por la cara de palo que ponían cuando nos cruzábamos ocasionalmente por las calles de Winner Row, de que sus padres no querían que yo, ni ningún Castile, se cruzase en la vida de Logan. Pero lo que a ellos les gustara parecía importarle a él menos que a mí. Yo quería que me apreciasen, pero ellos siempre conseguían evitar de alguna manera la presentación que Logan deseaba hacer. Aquel día yo estaba pensando en Logan y cepillándome los cabellos con disimulo, mientras Fanny estaba en el patio atormentando a Snapper, el perro favorito de papá. Sara se sentó pesadamente detrás de mí y se apartó unos largos mechones rojos de la cara antes de suspirar. Estoy realmente fatigada, terriblemente cansada. Tu papá nunca está en casa, y cuando viene, ni siquiera entra para ver cómo me encuentro. Esto me sobresaltó,
hizo que desease ver lo que le había pasado inadvertido a papá. Me volví en redondo y la miré. Entonces me di cuenta de que raras veces me fijaba en Sara de veras, o me habría dado cuenta antes de que estaba embarazada. ¡Mamá!, grité. ¿No se lo has dicho a papá? Si él me hubiese mirado, lo sabría, ¿no crees? Unas lágrimas iridiscentes brillaron en sus ojos. Lo que menos necesitamos en esta casa es otra boca a la que alimentar. Y sin embargo, la tendremos cuando llegue el otoño. ¿Qué mes, mamá? ¿Qué día?, grité. Me sentía trastornada ante la idea de otro bebé al que cuidar, precisamente cuando nuestra Jane iba a la escuela ya, y no era tan engorrosa como antes, y sabe Dios que había sido bastante difícil con solo un año de diferencia entre ella y Keith. No cuento los días para decírselo a los médicos. No veo a ningún médico, murmuró Sara, como si su fuerte voz se fuese debilitando por la criatura que estaba gestando. Mamá, tienes que decirme cuándo será, para que pueda estar aquí si me necesitas. Solo espero y le pido a Dios que éste tenga los cabellos negros, dijo Sara, como hablando consigo misma. El niño de ojos negros que tu papá ha deseado siempre, un niño como él. Oh, Dios mío, escúchame esta vez y dadnos un hijo que se le parezca. Entonces me amará como la amó a ella. Me dolía pensar en eso. ¿Qué bien le hacía a mi padre alimentar durante tanto tiempo su dolor? Si es que era así, ¿y cuándo había engendrado esta nueva criatura? La mayoría de las veces yo sabía lo que ellos estaban haciendo, y hacía mucho tiempo que los muelles de la cama no crujían de aquella delatora y rítmica manera. Di gravemente la noticia a Tom mientras nos encaminábamos al lago donde nos encontraríamos con Logan para pescar. Tom trató de sonreír, de mostrarse contento, y al fin pudo esbozar un débil guiño. Bueno, ya que nada se le puede hacer, tendremos que conformarnos, ¿no? Tal vez será un chico como desea papá, y esto le haga más feliz. Sería algo bueno si fuese así. No quise lastimarte repitiendo esto, Tom. No me has lastimado. Sé que siempre que me mira desearía que me pareciese más a él y menos a mamá. Pero, si a ti te gusta como soy, me doy por satisfecho. Oh, Tom, todas las chicas piensan que eres endiabladamente guapo. ¿No es curioso que las chicas antepongan siempre la palabra diabólicamente para quitarle importancia a lo de guapo? Me volví para abrazarle. Son esos seductores ojos verdes, Tom. Incliné la cabeza para apoyar la frente sobre su pecho, debajo del mentón. Mamá me da pena, le comenté. Tan cansada y pesada y de tan torpe aspecto. Y yo no me había dado cuenta hasta hoy. Estoy avergonzada. Habría podido ayudarla muchísimo más. Ya has hecho bastante, murmuró Tom, apartándose cuando vio a Logan. Ahora sonríe y muéstrate feliz. A los chicos no nos gustan las muchachas con demasiados problemas. De pronto, Fanny apareció, saliendo de la sombra de los árboles. Corrió directamente hacia Logan y se le echó encima, como si fuese una niña de 6 años y no una de 13 que se estaba desarrollando con bastante rapidez. Logan no tuvo más remedio que cogerla en sus brazos para no caer de espaldas. «¡Caramba! Cada día estás más guapo», canturreó Fanny, tratando de besarle. Logan la dejó en el suelo, la empujó rudamente y vino hacia mí. Pero Fanny no nos dejó en paz en todo el día, asustando a los peces con sus voces y estropeando una tarde de domingo que pudo ser muy divertida, hasta que al fin, a la hora del crepúsculo, se marchó con rumbo desconocido, dejándonos a Tom, a Logan y a mí con 3 pececillos que no valía la pena que llevásemos a casa. Logan los arrojó de nuevo al agua y vimos cómo se alejaban nadando. «Te veré en la cabaña», dijo Tom y se marchó, dejándome a solas con Logan. «¿Qué te pasa?», me preguntó Logan, al sentarme yo y contemplar cómo reflejaba el sol poniente toda clase de colores rosados en el lago. Sabía que pronto aquel agua se volvería carmesí, como la sangre que vertería Sara cuando su nuevo hijo viniese al mundo. Recuerdos de otros partos centellearon en los oscuros recovecos de mi mente. «No me escuchas, Heaven», insistió. No sabía si debía o no decirle a Logan algo que era tan personal. Sin embargo, se lo dije voluntariamente, como si no pudiese tener ningún secreto para él. «Tengo miedo, Logan, no solo por Sara y su bebé, sino también por todos nosotros. A veces, cuando miro a Sara y veo lo desesperada que está, no sé cuánto tiempo podrá seguir aguantando esta clase de vida, y si se marcha,
pues siempre está hablando de separarse de papá. Dejará un nuevo pequeñín a mi cuidado. La abuelita ya no puede hacer nada, salvo labor de punto o ganchillo y coser esteras. Y tengo entendido que ya tienes demasiado que hacer. Pero, Heaven, ¿no sabes que todo tiene solución? ¿No has oído lo que ha dicho hoy el reverendo Wise en su sermón sobre la cruz que todos tenemos que llevar? ¿No ha dicho que Dios no da a nadie una cruz demasiado pesada? Eso había dicho, sí. Pero Sara sentía en ese momento que su cruz pesaba 1 tonelada, y yo no podía censurarla por ello. Caminamos lentamente en dirección a la cabaña, reacios a separarnos. ¿Tampoco vas hoy a invitarme a entrar en tu casa?, preguntó Logan, con cierta sequedad. La próxima vez, quizás. Él se detuvo. Me gustaría llevarte a mi casa, Heaven. He dicho a mis padres lo maravillosa y lo bonita que eres, pero tienen que verte y conocerte para saber que es verdad lo que les he dicho. Me eché hacia atrás, triste por él y por mí, preguntándome por qué no dejaba que la pobreza y la vergüenza de los Castile lo apartasen de mi lado. Entonces él avanzó rápidamente, me abrazó y me dio un beso en la boca. Me sobresaltó el contacto de sus labios y su aspecto bajo la extraña luz del anochecer. Buenas noches, y no te preocupes, pues me encontrarás cuando me necesites. Dicho lo cual, se alejó por el camino en dirección a las limpias y hermosas calles de Winner Row, donde subiría la escalera del apartamento de encima de la droguería Stonewall. En una vivienda lujosa, alegre y moderna, con agua corriente y 2 cuartos de baño, miraría la televisión esa noche con sus padres. Giré hacia el lugar por el que había desaparecido, preguntándome lo que sería vivir en habitaciones limpias con televisión en color. Oh, 1000 veces mejor que aquí, lo sabía. Si no hubiese estado pensando con tanto romanticismo en Logan y recordando su beso, no habría entrado desapercibida en la cabaña, ni me habría sorprendido cuando todo pareció estallar a mi alrededor. Papá estaba en casa. Paseaba de un lado a otro de la pequeña habitación, lanzando a Sara unas miradas tan duras que parecían clavarse en ella como cuchillos. ¿Por qué has tenido que quedar de nuevo embarazada?, vociferó, golpeando con el puño la palma de la otra mano. Después dio media vuelta para descargar un puñetazo contra la pared más próxima, haciendo que varios vasos cayesen de un estante y se estrellasen en el suelo. Y teníamos los vasos justos. No sobraba ni uno. La cólera de papá era terrible. Resultaba espantoso cómo iba de un lado a otro con una energía demasiado grande para estar encerrada en un espacio tan pequeño. Yo trabajo noche y día para mantener a tus hijos, gritó. Tú no tuviste parte en esto, ¿verdad?, chilló Sara, y sus largos cabellos rojos se soltaron de la cinta que normalmente los sujetaba. Pero te di aquellas píldoras para que las tomases, chilló papá. Pagué por ellas buen dinero, esperando que tendrías el sentido suficiente para leer las instrucciones. Las tomé. ¿No te dije que las tomé? Las tomé todas, esperando que vinieses a casa, pero tú no venías y, cuando lo hiciste, no tenía ninguna. ¿Quieres decir que las tomaste todas de una vez? Ella se puso en pie de un salto, empezó a hablar y volvió a derrumbarse sobre la silla de la que acababa de levantarse, una de las 6 sillas de respaldo recto que nada tenían de confortables. Me olvidaba. Siempre me olvidaba. Por eso me las tragué todas para no olvidarme. Dios mío, gimió papá. Sus ojos negros la miraron con enojo y desdén. Estúpida. Yo te había leído las instrucciones. Dicho lo cual, salió dando un portazo. Yo estaba sentada en el suelo cerca de Tom, que tenía a Keith y a nuestra Jane sobre sus rodillas. Nuestra Jane ocultaba la carita contra Tom, llorando como hacía siempre que sus padres se peleaban. Fanny estaba en su jergón, encogida, con los ojos cerrados fuertemente y tapándose los oídos con las manos. La abuelita y el abuelo permanecían en sus mecedoras, con una mirada inexpresiva, como si ya estuviesen acostumbrados a oír estas cosas y supiesen que volverían a oírlas muchas veces en el futuro.
Luke volverá y cuidará de ti. Consoló débilmente la abuelita a Sarah, que seguía llorando. Es un buen chico. Te perdonará cuando vea a su nuevo hijo. Sarah se levantó gimiendo y empezó a preparar nuestra última comida del día. Yo me apresuré a ayudarla. Siéntate, mamá, o vete a la cama a descansar. Yo puedo preparar esta comida. Gracias, Heaven. Pero tengo que hacer algo para no pensar. Yo lo quería tanto. Oh, sabe Dios cuánto quería a Luke Castile, sin saber ni sospechar que es incapaz de amar a nadie que no sea él mismo. Aquella noche, poco después de cenar, Fanny murmuró a mi oído: odiaré a esa nueva criatura. No la necesitamos. Mamá es demasiado vieja para tener hijos. Soy yo quien necesita tener uno. Yo le respondí, casi sin pensar: tú no necesitas ningún hijo. Te estás lavando tú misma el cerebro, Fanny, al pensar que tener un hijo significa crecer y liberarte. Un hijo te atará más que tu juventud. Por consiguiente, ten cuidado al jugar con tus amigos. Pero ella insistió: tú no sabes nada. Esto no ocurre la primera vez. Eres 10 veces más chiquilla que yo. ¿O sabrías lo que realmente quiero decir? Le pregunté entonces: ¿qué quieres decir realmente? Ella se echó a llorar, apretándose contra mí. No lo sé. Quiero muchas cosas que no tenemos y eso me duele. Tiene que haber algo que yo pueda hacer para que mi vida sea mejor. No tengo ningún amigo verdadero como tú. Ellos no me aman como Logan te ama a ti. Ayúdame, Heaven, por favor, ayúdame. Le prometí. Lo haré, abrazándola y sin saber qué podía hacer, salvo rezar. Los cálidos días de agosto parecían acortarse con demasiada rapidez. Las últimas semanas de embarazo de Sarah transcurrieron más o menos dolorosamente para ella y para todos nosotros, aunque ahora papá venía a casa más a menudo que antes y había dejado de chillar y de pasear de un lado a otro. Parecía resignado al hecho de que Sarah podía tener 5 o 6 hijos más antes de dar por terminada su función. Ella andaba con pesadez por la cabaña, cruzando a menudo las rojas y callosas manos sobre el vientre que albergaba a su 5.º hijo, al cual no esperaba con demasiada ilusión. Cuando no murmuraba oraciones, gritaba dando órdenes. La dulzura de Sarah en sus mejores tiempos se manifestaba ahora en raras ocasiones. Y peor aún, los gritos a los que por desgracia estábamos acostumbrados fueron sustituidos por un alarmante silencio. En vez de chillar e insultar a papá y a todos nosotros, andaba de un lado a otro arrastrando los pies como una vieja, a pesar de que solo tenía 28 años. Apenas miraba a papá cuando éste venía a casa y ni siquiera se tomaba el trabajo de preguntarle dónde había estado, olvidándose de la casa de Shirley, de preguntarle si todavía ganaba dinero Utlani o si vendía aquellas bebidas alcohólicas que eran dinero Uluatati. Sarah parecía encerrada en sí misma, luchando por tomar alguna decisión. Se volvía cada día más callada, más retraída, menos dedicada a todos nosotros. Era doloroso no tener una madre, sobre todo cuando nuestra Jane y Keith la necesitaban tanto. Su mirada se endurecía siempre que papá entraba por la puerta, 1 o 2 veces a la semana. Este trabajaba en Winnerow. Realizaba un trabajo honrado, pero ella se negaba a creerlo, como si buscase una razón para odiarle y desconfiar de él. A veces, yo oía que papá le hablaba a Sarah de su trabajo, pareciendo inquieto porque ella no le preguntaba nada. Hago trabajos para la iglesia y para las esposas de los banqueros ricos que no quieren ensuciarse sus blancas y delicadas manos. Desde luego, papá ganaba buenos dólares haciendo trabajos manuales para los ricos, y Sarah no podía discutirlo. Papá era experto en toda clase de trabajo manual. Nuestra Jane sentía la depresión de Sarah, y parecía que su salud era más delicada que de costumbre aquel verano. Estaba siempre acatarrada, mientras que los demás nos librábamos de los resfriados con facilidad. Después tuvo la varicela, y en cuanto se curó de esta, cayó entre unas matas de zumaque y estuvo llorando noche y día durante una semana,
haciendo que papá se marchase en mitad de la noche para visitar de nuevo la casa de Shirley. Pero también había días buenos cuando nuestra Jane se encontraba bien. Si sonreía y estaba contenta, no había en todo el mundo una niña más hermosa que nuestra Jane, jefe supremo de la cabaña de los Castile. Ciertamente, toda la gente del valle decía que eran muy hermosos los hijos del malvado, cruel, hosco y turbulento Luke Castile, y de su esposa Sarah, que según las mujeres celosas, no solo era vulgar, sino también francamente fea. Un día, Keith, que raras veces quería algo, pidió lápices, y resultó que los únicos que había en la cabaña eran los que Miss Dill había regalado a Fanny hacía unos meses. Hasta entonces, Fanny no había abierto una sola vez la caja de los lápices de colores. «¡No!», chilló Fanny. «No puedo dar a Keith mis lápices nuevos». «Dale tus lápices, o puede quedarse mudo para siempre», la supliqué, mirando con aprensión al callado hermanito que, como el abuelo, solía permanecer sentado en silencio sin hacer gran cosa. Sin embargo, el abuelo veía mucho más que el resto de nosotros. ¿Quién podía, como él, cortar uno a uno los pelos de la cola de una ardilla? ¿Quién tenía, como él, unos ojos que no solo miraban sino que veían en realidad? «No me importa que se quede mudo», gritó Fanny. Tom cogió los lápices y los dio a Keith, mientras Fanny se desgañitaba y amenazaba con arrojarse al pozo. «¡Callaos!», vociferó papá plantándose en la puerta y observando a sus charlatanes hijos. Se estremeció, como si el ruido le diese un terrible dolor de cabeza. «Tú los hiciste, ¿no?», fueron las únicas palabras de bienvenida de Sarah. Esta apretó los labios y no dijo más. Papá la miró echando chispas por los ojos y arrojó las provisiones que traía sobre nuestra gastada mesa de pino. Yo las observé con rapidez, tratando de calcular lo que durarían el saco de 2,5 kilos de harina, la lata de 10 kilos de manteca y las bolsas de judías pintas y blancas. Yo haría sopa para alargar las coles y el jamón. Una noche, a hora avanzada, me senté en los escalones del porche y contemplé el cielo oscuro y tormentoso. Me afligían tristes pensamientos. Tenía que haber un sitio mejor que este para mí. Otro lugar, en alguna parte, un búho ululó, seguido del aullido de un lobo errante. 1000 sonidos poblaban la noche. El viento otoñal del norte silbaba y zumbaba entre los árboles del bosque. Azotaba la cabaña, que temblaba, tratando de llevársela. Pero toda la gente apretujada dentro de ella en busca de calor la mantenía en su sitio, o al menos así lo pensaba yo. Contemplé la media luna, tapada a medias por las negras nubes, la misma luna que se cernía sobre Hollywood y la ciudad de Nueva York, sobre Londres y París. Pestañeé y traté de ver el océano a través de los montes. Después, cerré los ojos para imaginarme dormir en ella, con almohadas de plumas y colchas de satén. También tendría armarios, llenos de vestidos nuevos que solo llevaría una vez, como la reina Elizabeth, y los quemaría después, como había quemado ella los suyos para que no los llevase nadie más. Y estarían conjuntados con docenas de zapatos, de todos los colores. Comería en restaurantes de moda, a la luz de altas y esbeltas velas. Pero por entonces, solo poseía un duro y frío escalón donde sentarme, y las lágrimas se helaban en mis mejillas y en mis pestañas. Empecé a temblar y a toser. Sin embargo, no quería entrar en casa y yacer en aquella colmada habitación entre Fanny y nuestra Jane. Tom y Keith se acostaban junto al jergón usado por la abuelita y el abuelo. Mientras los otros dormían más o menos tranquilamente, oí el rumor de unos pies viejos arrastrándose con lentitud. También escuché una respiración fatigosa, gruñidos y gemidos, al sentarse la abuelita a mi lado en el peldaño. «Te morirás si te quedas aquí en esta noche fría. Tal vez te imaginas que esto hará que tu papá lo lamente, pero te hará eso feliz en tu tumba. Papá no tiene motivos para odiarme tanto, abuelita. ¿Por qué no le haces tú comprender que yo no tuve la culpa de que muriese mi madre? Él sabe que no la tuviste,
Lo sabe en el fondo de su corazón, pero si lo confiesa, tendrá que culparse a sí mismo por haberse casado con ella y haberla traído a un lugar al que no estaba acostumbrada. Ella trató, sí, de hacerlo todo lo mejor posible. Yo la vi aquí, fregando el suelo, arruinando sus lindas manos blancas, echando hacia atrás aquellos cabellos que eran dignos de verse, y correr hacia su maleta, llena de cosas bonitas, y aplicarse crema de un tubo, procurando siempre mantener sus manos jóvenes y bonitas. Ya sabes, abuelita, que no puedo mirar dentro de aquella maleta y ver todas las cosas lindas que hay en ella. ¿De qué sirven vestidos como esos en un lugar como este, donde nunca viene nadie? Pero la otra noche tuve un sueño sobre la muñeca. Soñé que era yo, que yo era ella. Algún día voy a ir a Boston y buscaré a la familia de mi madre. Tengo que hacerles saber lo que le ocurrió a su hija, pues lo más probable es que se imaginen que está viva y es feliz en alguna parte. Tienes razón. Nunca se me ocurrió pensarlo, pero tienes razón. Sus viejos y delgados brazos me estrecharon un momento, y no había fuerza en ellos, ninguna en absoluto. Proponte con firmeza hacer lo que deseas, me alentó. Y lo conseguirás, seguro que lo conseguirás. La vida en la montaña era más dura para la abuelita que para cualquiera de nosotros. Nadie, salvo yo, parecía advertir lo difícil que le resultaba ya levantarse y sentarse. A menudo se paraba al caminar para llevarse una mano al corazón. A veces, su cara palidecía intensamente y jadeaba. De nada servía aconsejarle que visitase al doctor. No creía en los médicos, ni en ningún medicamento que no hubiese confeccionado ella misma con raíces y hierbas que me enviaba a buscar. Con Sara triste y sombría, cada día era una ordalía para mí, salvo cuando estaba con Logan. Pero un día terrible en que quemaba realmente el sol, lo encontré junto al río, mientras Fanny corría arriba y abajo por la orilla, completamente desnuda. Reía y le incitaba a tratar de alcanzarla. Si me alcanzas, seré tuya, toda tuya, le tentaba. Yo me quedé helada, horrorizada por la actitud de mi hermana, pero volví la mirada a Logan y esperé a ver lo que él hacía. ¡Qué vergüenza, Fanny!, le gritó. No eres más que una chiquilla que merece una buena paliza. Entonces atrápame y dámela, le desafió ella. No, Fanny, dijo él. No eres mi tipo. Volvió la cabeza en dirección a Winnie Row, o así me pareció, y entonces salí de detrás del árbol que me había ocultado a su vista. Él trató de sonreír, pero solo consiguió parecer confuso. Ojalá no hubiese visto y oído esto. Te estaba esperando cuando se presentó Fanny. Enseguida se quitó el vestido y no llevaba nada debajo. Yo no tuve la culpa, Heaven. Te juro que no la tuve. ¿Por qué me das explicaciones? Yo no tuve la culpa. Repitió de nuevo enrojecido el semblante. Lo sé, dije secamente. Conocía a Fanny y su necesidad de quitarme todo aquello que yo apreciaba realmente. Sin embargo, por lo que había oído decir, la mayoría de los chicos gustaban de las muchachas libres, sin modestia ni inhibiciones, como mi hermanita Fanny, que sin duda viviría 10 vidas excitantes, mientras yo luchaba por vivir una sola. Mira, dijo Logan, levantándome la cabeza de manera que mis labios quedaron cerca de los suyos. Es tu tipo el que me gusta, y a ti a quien necesito. Fanny es bonita y atrevida, pero a mí me gustan las muchachas tímidas, hermosas y dulces, y si no consigo de alguna manera casarme con Heaven, no me casaré nunca. El beso que me dio fue como el tañido de una campana. Las oí sonar como campanas de boda repicando en el futuro. Mrs. Logan Gran Stonewall. Yo. En ese momento, me sentí feliz. Fanny tenía razón en algunas cosas. La vida tenía que seguir. Todo el mundo necesitaba una oportunidad de vivir y de amar. Esta era la mía. Ahora le dio a Sara por hablar a solas, como caminando en una pesadilla. Tengo que escapar. Tengo que huir de este infierno, murmuraba. Aquí no hago más que trabajar, comer, dormir, esperar y esperar a que él venga a casa. Y cuando viene, no me da satisfacción, ninguna en absoluto.
No digas eso, Sara, por favor. ¿Qué haríamos sin ti? He cavado mi tumba con mi propio deseo, se confesó Sara otro día. Si hubiese tenido otro hombre, si hubiese podido, me marcharía si no fuese por los niños, se decía noche tras noche. Y cuando volvía papá los fines de semana, le miraba fija y duramente, y veía que estaba más guapo que nunca. Maldita sea, murmuraba, y su corazón saltaba y se asomaba a sus ojos esmeralda, y como un estúpido reloj parado cuyas manecillas tenían que decir lo mismo una y otra vez, renacía su amor por él. Pero de un modo demasiado visible, demasiado doloroso, el pequeño mundo de Sara se hacía más oscuro, más triste, y era yo quien tenía que pagar sus más graves frustraciones. Agotada al terminar la jornada, caía sobre mi jergón y derramaba lágrimas silenciosas sobre la dura almohada. La abuelita me oía y apoyaba una mano consoladora sobre mi hombro. «Shh, no llores. Sara no te odia, pequeña. Es tu papá quien la vuelve loca, pero tú permaneces aquí y él no. Cuando él no está, no puede chillarle ni pegarle, aunque tampoco lo haría si estuviese. No se puede herir con gritos y chillidos a la persona que no ama. Ella ha estado gritando y chillando durante años, y él no la oye o no le importa. Y Sara no consigue nada, y por esto se vuelve contra ti. ¿Pero por qué se casó con ella si no la quería, abuelita?», sollocé. ¿Solo para darme una madrastra que me odiase? «Ah, el Señor sabe cómo y por qué son los hombres de esa forma», dijo la abuelita resollando. Se volvió para abrazar al abuelo, al que llamaba cariñosamente Toby. Con un beso y una palmada en su cabeza gris, le daba más amor que cualquiera de nosotros. «Solo tienes que asegurarte de que te casas con el hombre que te conviene», prosiguió. «Como hice yo, esto es todo, y espera a ser un poco mayor, para que tengas sentido común. Digamos 15 años. En la montaña, la muchacha que llegaba a los 16 sin prometerse perdía casi toda esperanza de no convertirse en una solterona». «Ya están murmurando», farfulló Sara, aguzando los oídos detrás de la raída cortina roja. «Hablando de mí. La chica llora de nuevo. ¿Por qué soy tan mala con ella y no con Fanny, que causa todos los problemas? Él quiere a Fanny y la odia a ella. ¿Por qué no se echa contra Fanny? O nuestra Jane o Keith, o sobre todo contra Tom». Suspiré profundamente, con temor. Era horrible que Sara pensase en volverse contra Tom. Pero lo más terrible fue el día en que Sara azotó a Tom con un látigo, como si con ello quisiera vengarse de papá por no haber sido nunca como ella quería que fuese. «¿No te dije que fueses a la ciudad a ganar dinero? ¿No te lo dije? Pero mamá, nadie quiso darme trabajo. Allí hay muchachos que tienen segadoras mecánicas con aspiradoras para las hojas. No necesitan un chico montañés que ni siquiera tiene una segadora manual». «Excusas, necesito dinero, Tom, dinero. Mañana lo intentaré de nuevo». «Mamá», gritó Tom, levantando los brazos y tratando de protegerse la cara. «Nunca conseguiré trabajo si me presento con la cara hinchada y sangrante, ¿verdad?». Desarmada de momento, Sara miró al suelo, para desgracia de Tom. Este se había olvidado de restregar sus zapatos. «No lo has visto, ¿eh? El suelo estaba limpio, acabado de fregar, y míralo ahora, todo lleno de barro. ¡Zas!». Descargó su duro puño sobre la cara asombrada de Tom, que fue a chocar contra la pared, haciendo que nuestra preciosa jarra de miel robada cayese de un estante sobre su cabeza y derramase sobre él su pegajoso contenido. «Muchísimas gracias, mamá», dijo Tom, sonriendo divertido. «Ahora tengo toda la miel que soy capaz de comer». «Oh, Tommy», lloriqueó ella, súbitamente avergonzada. «Lo siento, no sé lo que me pasa. No le guardes rencor a tu mamá, que tanto te quiere». Una pesadilla, en la que figuraba una caprichosa bruja de cabellos rojos, se había instalado en nuestra casa. Una pesadilla que no cesaba cuando salía el sol, ni cuando la luna brillaba alegremente. La fea bruja de cabellos ásperos y voz chillona era despiadada, incluso para ella misma. Estábamos en septiembre. Pronto volveríamos al colegio y el niño de Sara podía llegar en cualquier momento. Y ella no se iba, tal como amenazaba hacer últimamente, pensando que causaría un verdadero dolor a papá cuando se llevase a su hijo de cabellos negros como él. Papá se quedaba cada vez más tiempo en la ciudad. Todas las horas se confundían unas con otras, unas horas menos horribles que el infierno, pero que estaban muy lejos del paraíso. Durante el verano habíamos crecido visiblemente.
Nos habíamos hecho mayores, necesitábamos más cosas y hacíamos más preguntas. Pero mientras el niño que llevaba Sara en el seno hinchaba su vientre, los mayores de nosotros perdíamos energía, hablábamos menos, éramos menos exigentes. Se estaba fraguando algo. Y ese algo me mantenía despierta y dando vueltas toda la noche, de modo que cuando me levantaba por la mañana era como si no hubiese dormido en absoluto.